Hola, buenas tardes. Mi nombre es Airán Osorio Ramos. Estudio en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 1. Curso el tercer semestre del grupo C del turno vespertino. El tipo de ensayo que yo elegí es expositivo y habla sobre los personajes de la Revolución Mexicana. Lo que me gusta de la historia de México es: la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura mejor conocida como el Porfiriato. Los personajes que más se destacan en la Revolución Mexicana son Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz fue un militar y presidente de México, cuyo largo periodo de mandato es conocido como el Porfiriato. En 1910, luego de que Díaz se reeligiera por octava vez, Francisco I. Madero inició un movimiento en contra de su gobierno. En mayo de 1910, Díaz renunció a la presidencia, abandonó México y se exilió en París, donde moriría en 1915. Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González fue un revolucionario y político mexicano que se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz. Creó el Partido Nacional Antirreeleccionista, con el que participó en las elecciones de 1910. En 1911, tras la renuncia de Porfirio Díaz, fue elegido presidente constitucional. Su periodo presidencial fue terminado abruptamente por un golpe de Estado dirigido por el general Victoriano Huerta. Fue asesinado el 22 de febrero de 1913. Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, el Centauro del Norte, se unió a la causa de Francisco I. Madero en 1910. Después del asesinato de Madero, se alió a las tropas de Venustiano Carranza en contra del general Huerta, a quien derrotó en 1914. Con Emiliano Zapata se apoderó de la Ciudad de México el 6 de diciembre del mismo año. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar fue un revolucionario mexicano que en 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros. En 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. Se unió a la lucha convocada por Madero, pero cuando éste llegó a la presidencia de la República, no lo reconoció por considerar que dejó de lado las reformas agrarias y reprimió la Revolución Popular. Belisario Domínguez. Belisario Domínguez Palencia fue un médico y político que a principios de 1980 instaló en Comitán, Chiapas, su consultorio y emprendió largos viajes para llegar a las zonas marginadas y atender a los enfermos. En 1904 fundó el periódico El Bate, en el que publicó artículos contra Díaz y el gobernador de su estado. Pareciera que los mexicanos no tenemos memoria. Vemos el conflicto revolucionario muy lejos. A los personajes que intervinieron en esa guerra solo los conocemos en películas, con hechos de ficción. No tratamos de investigar sus motivos. De seguir así, estaremos condenados a repetir la historia. Por eso es pertinente que nos enfoquemos a reconocer y conocer el cómo llegamos a formar parte de un escenario revolucionario como el que se inició en 1910.